¿Cuántos no hemos repactado alguna vez alguna deuda? ¿Ah? ¿Cómo hay que hacer para repactar bien una deuda? Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a estar revisando ahora, pero antes Marcelo tiene un consejo que darnos. Sí, porque es momento de dejar atrás las deudas y vivir tranquilo. En defensadeudoros.cl encontrarás solución a todos tus problemas de endeudamiento. Anota www.defensadeudores.cl o llama al 600-571-9300 y agenda tu primera consulta gratis en cualquiera de sus oficinas de Arica a Puerto Montt. No esperes más, vive tranquilo, visita defensadeudores.cl, otro servicio del Grupo Defensa, justicia al alcance de todos. Cristian Mari. Ay, las deudas son parte de nuestra vida, ¿sí o no? Sí, señor. Sí. Para comprarse un auto, para comprarse una casa, para viajar, para llegar a fin de mes, uno siempre se endeuda. Y por lo mismo, cuando se complica el pago de esa deuda, uno dice, hay que repactarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Esa es la única solución? Veamos la nota y ahora conversamos con Ricardo Ibáñez. Para adquirir un auto, la casa propia o algo tan simple como poder llegar a fin de mes, la mayoría de los chilenos se tiene que endeudar. Así, poco a poco, comienzan a sacar cuentas y a hacer cálculos matemáticos exactos para pagar las deudas, muchas veces adquiriendo una nueva y poder llegar a todos los pagos. Pero lamentablemente hay hechos que están fuera del alcance de nuestras manos. Una enfermedad, un gasto de último minuto pueden desconfigurar de un momento a otro todo el presupuesto mensual de una persona. Y es así como muchas veces las personas deben elegir qué deuda pagar y cuál se comienza a acumular. Frente a esta situación, los bancos y las casas comerciales ofrecen una solución que parece caer como anillo al dedo: repactar la deuda. Lo que pasa es que yo le debo a una empresa externa una cantidad de dinero que pedí para un crédito hipotecario, ¿ya? Entonces no pude pagar, se enfermó mi esposo, tuve bastantes problemas y por ende estoy 6 meses con deuda con ellos. En la empresa hoy día, al día de hoy, me mandan un mail en el cual me dicen de que tengo que tener el 50% de la deuda, o sea, 600.000 pesos. Pero, ¿qué es la repactación de una deuda? El CERNAC lo define como el ofrecimiento voluntario de la empresa para ayudar al deudor a cumplir con sus obligaciones, y así le ofrecen al cliente nuevas condiciones, como otros plazos, intereses y cuotas más pequeñas. Sí, esto parece una solución ideal, pero ¿cuál es el problema? Uno de los problemas de esta solución está en que, producto de los nuevos intereses, las personas terminan pagando montos muy superiores a la deuda inicial y en una cantidad de meses o años que no se esperaba. Si no tuve la cantidad de dinero que necesitaba pagar la cuota, que son 230, no voy a tener 600.000 pesos para cancelar del 50% de la deuda que está. Este tema nos recuerda el lamentable episodio con La Polar. Revuelo causó las miles de repactaciones unilaterales que esta casa comercial realizó. Sin preguntarle a sus clientes y a través de un sistema computacional, personas vieron cómo hasta más de 2 veces en el día su deuda había sido repactada. Cuando conocimos el caso La Polar y nos permitió no solamente detectarlo, sino que denunciarlo ante los tribunales y evitar que se siguiera repactando unilateralmente y afectando los derechos de los consumidores, que lo hicieron durante 10 años y no se había detenido. Es un hecho que algunas personas en algún momento dejan de tener capacidad para pagar sus deudas, pero ¿tienen otra opción frente a esta situación? ¿Cuáles son los derechos que el consumidor tiene? ¿Cuáles son los típicos errores que se cometen a la hora de repactar una deuda? Todas esas preguntas las queremos responder con Ricardo Ibáñez. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos Muy bien, días. ¿y tú, María Luisa? Bien, también comencemos por lo básico de qué es una repactación. La repactación, primero que todo, es un acto voluntario de una institución financiera, un acreedor, que le ofrece al deudor solucionar su problema de endeudamiento de una determinada manera. Pero no todo es gratis. Eso es buena onda. No, esto no es buena onda. Aquí tenemos asociados, Hay que desconfiar. tenemos asociados intereses por un lado, tenemos asociados mayores plazos y tenemos asociados muchas veces una menor cuota. Entonces, muchas veces sacrificamos una menor cuota por un mayor plazo. Entonces, en el fondo, descomprimimos nuestro bolsillo, pero terminamos pagando una mayor suma. Entonces, la repactación es una solución a un problema, por cierto. Pero como diría el sabio dicho popular, es pan para hoy y hambre para mañana. Terminamos pagando más en un mayor plazo.
Ahí está, se ofrecen nuevas condiciones como nuevos plazos, nuevos intereses y cuotas más pequeñas. El problema, lo que claro. pasa es que muchas veces nosotros cuando repactamos nos basamos en esto. Decimos cuota más pequeña, estoy pagando 150.000 pesos mensuales, que con esta repactación voy a pagar 100.000. Me descomprimo, pero lo que no me doy cuenta es que en vez de terminar mi deuda en 24 meses, voy a terminarla en años, en 36 meses, en 48 meses. Por eso muchas veces la gente va a repactar, reduce su carga financiera mensual, pero aumenta tremendamente el pasivo que tiene. Ya, Y termina pagando mucho más. Por cierto, termina pagando mucho más, pero es como, lo tomamos como un salvavidas. Claro. En el fondo decimos, ¿sabes qué? Que en realidad estoy tan apretado que no importa, cierro los ojos y pago más, aún pagando menor cuota, pero extiendo el plazo. Lo importante, y que lo vamos a ver en unas láminas más, es que hoy día hay otras soluciones que no necesariamente implican nuevos intereses, sino que inclusive eso podemos es tener bueno. repactación con 0% interés. Y por lo mismo, ¿cuáles son los derechos de los clientes en una repactación? ¿Están establecidos así o no? Están establecidos en la ley. Primero que todo, tenemos el derecho de que cuando repactamos una deuda, nos tienen que sacar de ICOM. Es lo básico. O sea, nosotros cuando Ya. estamos repactando una deuda, estamos en definitiva pagando. Se está sustituyendo una obligación Haciendo por una un nuevo nueva. acuerdo. Es un nuevo acuerdo. Y en segundo, tenemos también derecho a que se nos respeten los intereses máximos convencionales. Aquí no es que, Cristian, puedan cobrarnos lo que se les dé la gana. Le pueden cobrar interés que es el máximo convencional. ¿Qué es eso? ¿Qué es el interés máximo convencional? El Banco Central fija un interés que es el interés corriente. ¿Ya? El interés corriente es el que rige las operaciones de crédito. El interés máximo convencional es el máximo interés que yo a ti te puedo cobrar. ¿Y cuál es? Es el 50% sobre el interés corriente. El interés corriente fluctúa entre un 2 y un 3%, de manera tal que el máximo convencional bordea entre el 3 y el 4,5. Es decir, si yo repacto contigo y te repacto una deuda, no podría cobrarte más de un 36% anual, entre un 36 y un 48%. Claro. Entonces, el primer derecho es a que se me respete este interés máximo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, sobre todo las casas comerciales orientadas a la gente de menores recursos, disfrazan esto con el interés máximo convencional, pero asociado a honorarios de abogados, a gastos de cobranza, que en ¿Y definitiva... eso? ¿Cómo separarlo, Ricardo, para que uno no se confunda? Al momento de repactar nos tienen que entregar en el fondo un detalle de lo que estamos repactando, donde tiene que estar desglosado interés y gasto. Y los gastos de cobranza también no pueden superar los topes establecidos por la ley. ¿Cuáles son los topes establecidos por la ley? La ley distingue, depende de cuánto es la deuda que estoy repactando. Si es hasta 10 UF, 270.000 pesos, puede ser un 9% del monto de la deuda. Es decir, usted está repactando 100.000 pesos, no le pueden cobrar más de 9.000 pesos por gastos de cobranza. Si la deuda es entre 10 UF y 50 UF, es decir, entre 260.000 y aproximadamente 1.200.000 pesos, no me pueden cobrar más de un 6%, es decir, si está repactando 1 millón de pesos, no le pueden cobrar más de 60.000 pesos de gastos de cobranza. Y por Y si es superior a eso, estamos hablando de un 3%, es decir, una deuda, Andrea, al contexto inmediato, una deuda de 2 millones de pesos, no me podrían cobrar más también de 60.000 pesos por gastos de cobranza. Mi pregunta es si ese gasto de cobranza es por una única vez o uno le pueden cobrar varias veces ese gasto de cobranza. El gasto de cobranza lo van a realizar cada vez que se inicie una cobranza prejudicial o extrajudicial en tu contra. Si a lo largo del crédito, en numerosas oportunidades, porque esto es lo que le pasa a muchos chilenos, que repactan innumerables veces, por eso que a veces un televisor que te cuesta 190.000 pesos terminas pagando más de 1 millón de pesos. Estos gastos pueden ser cada vez que tú ejerzas tu derecho a repactar una deuda. O sea, solo una vez en el fondo. En Solo cada una vez por repactación, cada solo una repactación. vez. Pero hay gente, me ha tocado ver, llevamos 18 años dedicados a defender los derechos del deudor, que en un crédito de 12 meses repactan hasta 8 veces. Entonces, cuando a una tele de 100.000 pesos, tú le pones 9.000 pesos por repactación y repactaste 8 veces, sobre el interés pagaste 8 por 9, pagaste 72.000 pesos de interés adicional. Porque hay que pagar todos esos asociados. Por Cada cierto, vez que se cada repacta. vez que se repacta, tú pagas estos intereses. Ahí estamos en la otra gráfica, persona deudora. ¿Quiénes podrán solicitar estos procedimientos? Eso es lo importante. Hoy día la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento, ley 20.720, ley de quiebras, antigua ley de quiebras que se llama ley de insolvencia y reemprendimiento, permite que cualquier chileno mayor de 18 años pueda renegociar una deuda, que no es lo mismo que repactar, pudiendo renegociar esta deuda inclusive con un interés cero, que es lo que se ha logrado en algunos casos. Entonces, hoy día, con el amparo a la ley de quiebra, que es un procedimiento administrativo y gratuito, tú puedes optar a la renegociación de tus deudas obteniendo los mismos beneficios. Un nuevo plazo para pagar, una menor cuota, pero la gracia es que puedes obtenerlo con interés cero. Hoy día, cualquier persona que cumple requisitos que son sumamente básicos, que seguramente vienen en la otra lámina, puedes optar a renegociar tus deudas en este procedimiento que no requieres inclusive la asistencia de un abogado.
¿Qué requisitos establece la ley? La ley te permite, en base a una renegociación, obtener un acuerdo entre el acreedor y el deudor, de manera tal que te saltas este procedimiento del embargo. Claro. Hoy día la gente, ¿por qué corre a repactar en condiciones que no le convienen? Porque tiene temor a que lo embarguen, porque tiene temor a que le quiten su casa, porque tiene temor a que le quiten su auto. Hoy día esta ley, la ley 20.720, le permite a la persona deudora lograr un acuerdo entre ella y su acreedor con beneficios que son mayor plazo, bajo interés y una menor cuota mensual. El chileno, por regla general, quiere pagar, pero quiere pagar de acuerdo a su bolsillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno tiene una deuda y la va a repactar, pero te ofrecen este avance en efectivo, que finalmente se convierte en otra deuda? El avance en efectivo, y lo digo muy responsablemente, desde mi punto de vista es la peor forma que tiene el chileno endeudarse. O sea, si tú me preguntas qué es lo peor que puedo hacer para endeudarme, saco un avance en efectivo. ¿Por qué? Porque es un crédito mucho más caro. Puedes llegar a pagar un 117% de interés por sobre el monto que pediste. Es decir, si pides 100.000 pesos, puedes llegar a pagar 217.000 pesos por esos 100.000 pesos que pagaste. Pero eso no es lo mismo que te piden, por ejemplo, te ofrezcan un crédito para, en el fondo, consolidar todas las deudas y pagar una sola. No, eso es la compra de cartera. La compra de cartera es buena y es mala. Es buena cuando haces un buen uso de esta herramienta. Es decir, cierras todas tus tarjetas, pagas todos tus créditos y te quedas con un único gran crédito. Pero estadísticamente, lamentablemente todos tenemos un jefe que es la estadística. En el caso de la televisión es el rating, en el caso de las deudas es la estadística, el 60% de las personas que hacen compra de cartera vuelven nuevamente a utilizar las deudas que ya pagó. Entonces te quedas con una gran deuda que junta todas tus deudas, pero al cabo de un año nuevamente estás ocupando las tarjetas de crédito, las líneas de crédito, y ahí es donde se te vuelve... Ricardo, tenemos comentario a través de Twitter. Lucho dice, pedido millones en 24 meses, cuota de 80.000 pesos. No pagué por 5 meses y repacté. Ahora debo 4 millones en 36 cuotas de 65.000 pesos. Un robo. Efectivamente, ¿Cómo se entiende eso? Efectivamente, él logró bajar su carga financiera mensual, estaba pagando 80.000, hoy día paga 65.000, pero como le extienden el plazo, una deuda de 2 millones la transforma en 4. ¿Por qué? Porque hoy día tiene la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento que le habría permitido pagar los mismos 2 millones en 36 meses, pero con un interés que no habría llegado a esta deuda de 4, sino que habrían sido los mismos 2 millones. Claro. Es por eso que es importante educar a la gente que hoy día está esta herramienta, que podría beneficiar a más de 500.000 chilenos, sin embargo, poco más de 5.000 la han ocupado, porque la desconocen absolutamente. Es que eso sí que es bueno saberlo y cómo lo pueden identificar las personas, porque cada persona que va a repactar no quiere tener unos intereses brutales y termine pagando el doble como Lucho que nos escribía. Entonces, ¿cómo pueden identificar cuánto es el máximo de interés que te pueden cobrar para repactar? El máximo de interés, lamentablemente lo que veíamos en el Twitter es efectivo y es legal. Si lo peor es que todo esto es legal. ¿Por qué? Porque el interés máximo convencional, en el caso de llegar al borde del 4.5%, de manera extendido en el plazo te da eso. Pero él cumplía los requisitos que la ley establece para poder, en el fondo, renegociar su deuda de manera administrativa y gratuita, que son tener 2 o más deudas de cualquier tipo. Da lo mismo de cualquier monto. De cualquier monto, Ya. y da lo mismo el origen, no necesariamente créditos hipotecarios Ya. ni créditos de consumo. Cualquier deuda. Si yo te diera a ti un crédito que tú me prestaste, Cristian, podríamos perfectamente renegociarlo con esta ley. Si yo debiera gastos comunes y Marcelo fuera el administrador del edificio, yo podría renegociar esa deuda. 2 o más deudas que sumen más de 80 UF el total, es decir, 2.100.000 pesos aproximadamente. Y no tener una notificación judicial, no estar embargado por esa deuda. Si a estos 3 requisitos le sumo un cuarto, que es tener 90 días de mora, yo podría obtener una renegociación sin interés, en un mayor plazo y descomprimiendo mi bolsillo, que es lo que hoy día los chilenos claman. Profesor, estamos continuando, profe. Ricardo, ¿qué pasa con las personas que están sin trabajo? Están endeudados hasta más arriba del paracaídas, pero cuando vas a una renegociación te dicen, pero es que usted no tiene cómo declarar renta. ¿Qué se hace ahí? Marcelo, hoy día la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento te permite inclusive tener un periodo de gracia, porque no vas a estar eternamente sin trabajo. A lo mejor necesitas un periodo de tiempo. Es decir, sabes que en realidad, por estadística, hoy día una persona al cabo de 90 días se puede reubicar laboralmente. De manera tal que tú puedes pedir un periodo de gracia de 90 días. O puedes estar en un emprendimiento que a lo mejor vas a tener flujos futuros. Lo que busca la nueva ley es que tú converses, Marcelo, y que no nos baje esta típica conducta del chileno que es el síndrome del avestruz. Estamos endeudados, escondemos la cabeza, no contestamos el celular, no contestamos correo, no vemos ni siquiera los mensajes, nosotros el celular y es como una pesadilla. Muchas veces la gente opta por cambiar el número de teléfono. Ricardo, por lo cual se priva de oportunidades laborales, por ejemplo. Ricardo, frente a eso, ¿se recomienda de repente tomar estos seguros de cesantía que te dan algunas casas Por cierto, comerciales? el seguro de cesantía cubre generalmente 6 meses, que es el periodo que como tope tuvieras volver a reubicarte. Ahora el seguro de cesantía, en ese contexto, es una muy buena herramienta para poder sobrellevar estos periodos de endeudamiento donde no tenemos trabajo.
Es importante recalcar que muchas veces estos seguros tienen la obligación de hacer el denuncio de inmediato. La gente muchas veces se queda dormida y se le olvida y se desespera y no avisa oportunamente. Entonces, cuando quieren hacer uso del seguro, le dicen, ¿sabe qué? Pasó la vieja. Usted tenía Finiquito que al tiro, hacerlo ¿no? de inmediato. A usted lo finiquitan y con su finiquito lo firma en la notaría y al día siguiente va a todas aquellas instituciones financieras donde puede ejercer su seguro de cesantía. De esta manera no entrar en morosidad. Ahí estamos con los beneficios de la renegociación. Que era Los lo que- beneficios, lo que como estábamos lo viendo, señalamos justo. anteriormente, se logra un acuerdo entre el acreedor y el deudor, salimos de DICOM, se nos despliega lo que se denomina una protección financiera concursal, es decir, no, mientras estamos renegociando nuestras deudas, no nos pueden embargar, no nos pueden llamar las empresas de Ah, eso es cobranza, bueno saberlo. nos dejan vivir en paz. Pero- Y lo que es mejor, logramos a través de estos procedimientos rehabilitarnos financieramente. ¿Qué es la rehabilitación financiera, Cristian? Que salimos de DICOM, salimos del boletín comercial. Y eso, créeme, que es una gran traba para mucha gente que quiere o emprender un negocio o reubicarse trabajo. laboralmente. Entre la renegociación y la liquidación, ¿cuál es la diferencia? La nueva ley de Y los quiebras, beneficios de eso. la nueva ley de quiebras te permite dos A alternativas. ver. Una es renegociar tu deuda, que Sí. en el fondo es el equivalente a una repactación en mejores condiciones. Y lo otro es liquidar tu deuda, es decir, declararte en bancarrota, declararte en quiebra, que es una institución nueva en Chile, pero que en países como Estados Unidos, Colombia, tiene muchísimos años. Ahí Al está. momento de La gráfica. liquidarte, no te piden ningún requisito. La gente hoy día podría quebrar y el único requisito que la ley le pide es un requisito de hecho, que es estar insolvente. Marcelo, si tú quedas sin trabajo, llevas 6 meses buscando trabajo, lamentablemente no te has podido reubicar, no te queda otra alternativa que quebrar porque no tienes ingresos, no es que no quieras pagar, no tienes el medio básico que es un trabajo, una remuneración para poder quebrar. En ese contexto la ley se pone en ese supuesto. Durante el verano me tocó viajar a la sexta región, que tuvieron el problema de los incendios forestales. El año pasado, el incendio de Temuco, del mercado municipal. Ahí la gente, en el fondo, no es que no quiera pagar, no tiene cómo pagar Ya. y la ley le permite quebrar. Ricardo, pero tú sabes que acá en Chile echa la ley, echa la trampa, nos va a faltar el vivo que va a decir, no tengo cómo pagar, vamos con la ley de quiebra. ¿Cómo se cuidan de eso? A ¿Cómo se ver, protegen? la renegociación es un procedimiento que la ley te lo permite hacer, pero no a cada rato, porque si no sería jugar con el sistema financiero. Claro. El endeudamiento es bueno, digamos las cosas como son, el endeudamiento responsable, por lado y lado, de la persona que te presta la plata, como del deudor, es bueno, te permite comprar una casa, comprar un auto, iniciar un negocio. Sé que el problema está cuando el endeudamiento es irresponsable, por lado y lado, cuando le entregan crédito a cualquier persona y cuando también nos endeudamos sin cuidar nuestra capacidad de bolsillo. Respondiendo a tu pregunta, la ley permite renegociar cada 5 años. O sea, no es un juego que tú puedas decir, eso renegocio voy, hoy día, claro. renegocio mañana, Ya. renegocio la otra semana. O sea, durante No. un año es solo 5 una años. vez, cada Ahora, 5 años. la liquidación, la quiebra, tantas veces sea necesario, Cristian. Tenemos nosotros que cambiar el estigma que tiene el deudor, de ser un chanta, de ser sinvergüenza, de ser un estafador, de ser un delincuente. En países como Estados Unidos, Colombia, Perú, que son mucho más avanzados que nosotros en materia de quiebra, se mira como una experiencia el hecho de haber quebrado. Se puede quebrar, claro. Pero Sí, ¿por qué? y además aquí sube todo menos los sueldos. ¿qué? Pero Tenemos mira, más nos preguntas. escribe, a eso sí, Vitoco Ricardo Cáceres, dice, mi esposa renegoció crédito automotriz y no la sacaron de DICOM. Nunca más dejaron el vehículo en prenda. ¿Qué se puede hacer? Aquí se Más está... dejaron el vehículo en prenda. Sí, quedó en Así prenda el vehículo, cosa que Mira. suele suceder. Esto es absolutamente ilegal. Cuando tú renegocias una deuda, repactas una deuda, está la obligación de que el acreedor que te puso en DICOM te saque de DICOM. ¿Y Si si no no lo te hace, saca? está infringiendo la ley del consumidor. Ley del consumidor que podemos reclamar ante juzgado de policía local en un procedimiento donde tampoco tenemos que tener abogado. ¿Y ahí te sacan donde al tiro? Te tienen que sacar y te tienen que indemnizar, María Luisa. Porque esta persona por estar en DICOM puede no haber encontrado trabajo. Claro. Puede no haber podido su hijo estudiar en la universidad porque a lo mejor no tuvo acceso a un crédito Exacto. determinado. No pudo operarse porque una clínica a lo mejor no le aceptaron por estar en DICOM. El tema de la salud, claro. Este tipo de actitudes y este tipo de actos que realizan denunciar. empresas que son inescrupulosas deben ser denunciados y tienen que ser indemnizados. Carlos, ¿qué pasa? Ricardo. Perdón, Ricardo. Ricardo Carlos. Ricardo, yo quiero saber qué pasa cuando uno se endeuda con la tecnología, que han dicho tantos expertos que no se endeuden con eso porque son cosas que pasan de moda rápido. Entonces suben, no sé, los televisores, sobre todo para los mundiales, se vienen ahora Celulares. en poco tiempo más. ¿En dónde recomiendas tú endeudarse al chileno? A ver, hay dos endeudamientos, lo hemos hablado en alguna oportunidad, que es el endeudamiento bueno y el endeudamiento malo. El endeudamiento bueno es todo aquel que te va a generar alguna utilidad futura. Por ejemplo, endeudarse para estudiar. Si tú me sabes que me quiero endeudar para hacer un estudio posgrado, un diplomado, te va a servir porque va a enriquecer tu currículum, vas a poder obtener mejores ingresos. Si te vas a endeudar para una casa, va a aumentar la plusvalía, es un endeudamiento en UF. Puedes liquidarlo el día de mañana. Si te vas a endeudar, por ejemplo, para iniciar un negocio, para emprender,
son endeudamientos que denominamos buenos. El endeudamiento malo es todo aquel endeudamiento de corto plazo que tiene por objeto el consumo. Si tú vas a hacer un asado el fin de semana y vas a invitar a 20 amigos a tu casa y los quieres atender muy bien y vas a pagar ese asado en 3 cuotas, te diría absolutamente, Karen, estás cometiendo el peor error de tu vida porque vas a consumir algo de inmediato y lo vas a pagar diferido. Si vas a endeudarte en más de 12 cuotas, por ejemplo, para salir de vacaciones de verano, estás cometiendo un grave error, porque en 12 meses más vas a volver a tener la necesidad de salir de vacaciones y vas a tener que volver a endeudar. Si te vas a endeudar por consumo, compra de ropa, compra de tecnología, es una muy mala forma de endeudarnos porque incorporamos dentro del presupuesto que manejamos todos los meses herramientas de crédito. Si tú ganas 500.000 pesos, vive con esos 500.000 pesos. Si le incorporas la línea de crédito, 500.000 más. Si le incorporas el cupo de tu tarjeta, 200.000 más, y te acostumbras a vivir con 1.200.000 pesos, tarde o temprano vas a caer en morosidad, tarde o temprano vas a estar en DICOM, y lo que es peor, puedes llegar a perderlo todo por un actuar irresponsable en torno al consumo. Ricardo, y cuando hablamos de deudas, hablamos también de las deudas en tarjetas de crédito, que es algo que a veces se pierde un poco dentro de las deudas, porque quizás la gente no lo tiene tan claro en términos de cuál es la deuda total versus la deuda mensual, versus los intereses, cuando se compra en cuotas, es un poco más enredado. ¿Qué pasa con esas deudas de las tarjetas de crédito? ¿Cómo manejarlas también? A ver, primero que todo señalar que las tarjetas de crédito, desde mi punto de vista, son un gran cáncer que hoy día tenemos. Hay 21 millones de tarjetas de crédito dando vuelta a nuestro sistema y somos 7 millones de chilenos que trabajamos. O sea, por cada uno de nosotros que trabaja, hay 3 tarjetas de crédito promedio. Sí. Eso es lo que hace que la gente se haya acostumbrado a vivir en 3 cuotas precio contado. 3 cuotas precio contado donde la gente le da vuelta todo el año comprando a crédito. ¿Qué es lo que tenemos que distinguir, Andrea? Muchas veces la gente se confunde. Cada vez que tú estás pagando, por ejemplo, el pago mínimo, no estás aportando nada al capital. Claro. Estás solamente pagando intereses. Cuando nosotros decimos, estoy comprando en 3 cuotas precio contado, así que no estoy pagando intereses, no se confunda, está pagando un cargo mensual por mantención de esa tarjeta y administración del crédito, que bordea los 2.200 pesos todos los meses. Tú podrías decir 2.200 pesos no es mucho, claro, pero cuando multiplicas 2.200 pesos por 21 millones de tarjetas, créeme que es una suma absolutamente estratosférica. Es por eso que hemos visto en los periódicos de estos días que las empresas que generan mayores utilidades, AFP, ISAPRE y banca. Ricardo, tenemos más preguntas a través del Twitter. Atención, Pablo, una pregunta muy familiar por estos días. Dice, ¿qué sucede con las personas que tenemos CAE? ¿Podemos usar esta ley? Crédito aval del Estado. A ver, con mucha tristeza, debo decirle a nuestro amigo Pablo Videla que la Corte Suprema revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había permitido que un joven se acogiera a la ley de quiebra. Sin embargo, la Corte Suprema, en un fallo que no comprendemos, lo privó de esa facultad y hoy día se está preparando un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque creemos que se está vulnerando el principio de igualdad. Así que contestando a tu pregunta, Pablo, hoy día con la última resolución de la Corte Suprema, que fue de hace 2 o 3 meses, lamentablemente el CAE no es objeto de la ley de quiebra, como sí lo es, por ejemplo, que se declaren en quiebra grandes supermercados, empresas constructoras, operadores del Transantiago, inclusive cajas de compensación. Pero lamentablemente a un joven que el único sueño que tiene es poder educarse, lamentablemente la Corte Suprema lo privó de ese derecho. Te digo una cosa, Ricardo, yo cuando era muy joven me compré un departamento, en algún momento, creo que fue a 20 años plazo, 25 años plazo. Fui a repactarlo y finalmente me dijeron, no, a esta altura ya no te conviene porque pagaste todos los intereses al comienzo. Claro, los primeros años. ¿Fui ingenuo? No, actuaste bastante de manera muy cuerda, porque generalmente cuando tú tomas un crédito hipotecario, los primeros 10 años, si lo tomaste a 20, los primeros 10 años estuviste solamente amortizando intereses. De manera tal que repactar, después de que tienes pagado el 75% de los intereses, es un muy mal negocio para ti, porque vas a volver a pagar intereses dejando de pagar capital. De manera tal que te aconsejaron bien. Pero es lo que le sube a mucha gente, porque hoy día nosotros a los 18 años entregamos nuestra libertad financiera y la vendemos al sistema. A los 18 años nos endeudamos para estudiar, terminamos a los 30 nos endeudamos en un auto, hasta los 35, a los 35 un departamento, hasta los 65. Así que nos pasamos toda la vida viviendo endeudados. Más preguntas tenemos. Lucas y Trinidad dice, repacté una deuda en un banco y nunca me han sacado de DICOM. ¿Debo acercarme a este y exigir que me saquen de DICOM? Sí. Lucas o Trinidad, no sé a cuál de los dos le estamos hablando. A los dos están endeudados. No tan solo tiene que exigir que lo saquen, usted tiene que denunciarlos y demandarlos, porque esto de haber estado en DICOM le tiene que haber traído a usted un perjuicio y eso debe ser indemnizado. Los deudores tienen derechos, pero si no los ejercemos, en ningún caso vamos a lograr que estos derechos sean respetados. ¿Dónde se denuncia? ¿Cuál es el plazo? Eso se denuncia. Juzgado de Policía Local, infracción a la ley del consumidor, ley de protección de los datos de la vida privada,
plazo para ejercer esta acción, 6 meses, Marcelo, desde que se comete la infracción. Si han pasado menos de 6 meses desde que usted pagó y no la sacaron de ICOM, usted tiene todo el derecho de demandar ante el juzgado de policía local y obtener una indemnización que cubra el daño emergente, lucro cesante y eventualmente el daño moral. Ricardo, solamente para dejar bien en claro, si es que yo quiero renegociar o liquidar mi deuda, ¿dónde lo hago? ¿Lo hago directamente con el acreedor, con el banco? ¿A dónde tengo que acudir? Ya, no fui muy claro quizá en ese aspecto y qué bueno que lo recalques, Andrea. Si tú vas a renegociar una deuda, es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que está en todas las ciudades de nuestro país. Perfecto. En las capitales. Si tú quieres liquidar, declararte en quiebra, Exacto. el tribunal competente es el juez civil del domicilio del deudor. Es decir, si yo vivo en Santiago, lo tendré que hacer en Santiago. Si soy de Antofagasta, tendré que hacer en Antofagasta. La quiebra es un procedimiento judicial ante un tribunal de justicia y la renegociación es un procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Perfecto. Profesor don Ricardo Carlos Ibáñez. Muy bien. Un aplauso. Que vaya.